Hola a todos. Cuando doy cursos o talleres, casi siempre me preguntan con qué les recomiendo que empecemos a trabajar. Y una de las cosas más importantes son las creencias. Las creencias, como para que me vayan entendiendo qué es, no vamos a hablar ni de política, ni de religión, ni de este tipo de creencias, aunque sí tienen que ver, de ahí vienen pues las creencias religiosas, de las bases de lo que es nuestra programación. Eh, Imagínense, todos tenemos una cosita de estas, ¿no? Y estas tienen un software o unas aplicaciones que son lo que hacen que funcione el hardware, o sea, la carcasa, digamos, ¿no? Entonces, las creencias tienen que ver con nuestra forma de pensar y con qué es o cómo se ha programado este pensamiento, este estilo de pensamiento, y viene desde que nacemos. Entonces, los primeros que nos empiezan a transmitir cierto tipo de creencias, pues son nuestros papás, luego los maestros en la escuela, compañeros, relaciones personales, de trabajo, etcétera. Y esto va haciéndonos ser quienes somos. Nosotros vemos el mundo a través de lo que creemos. Yo hago mucho el ejemplo de que la creencia es como nuestra burbuja de realidad, es la que construye esta burbuja y cada uno tenemos una burbuja diferente de acuerdo al tipo de creencias que tenemos, ¿no? Entonces, si vamos pensando muy teóricamente que es una creencia, es el firme asentimiento y conformidad de algo. O sea, estamos conformes con algo y lo damos por sentado, lo damos como por cierto, le atribuimos la cualidad de una verdad muchas veces absoluta e irrefutable, ¿no? Es una idea, un pensamiento que se considera verdadera, como les digo, y le damos completo crédito. O sea, muy difícilmente nos cuestionamos nuestras creencias y es de donde vienen muchos nuestros problemas, porque es como si cuestionáramos que una programación o una aplicación de hace 10 años va a seguir funcionando con un teléfono de hoy. Uh-huh. Entonces, las creencias tenemos que entender que de entrada no son ciertas por fuerza, o sea, no son, muchas veces ni siquiera comprobamos que una creencia sea cierta, la damos por sentada porque alguien nos las dijo y sobre todo tiene mucho que ver con esta idea de alguien de autoridad, ¿no? O sea, nuestros papás cuando somos niños son la máxima autoridad, entonces creemos a ciencia, a ciegamente todo lo que nos van diciendo y en esos momentos no tenemos la capacidad de cuestionarnos si lo que nos dicen es cierto o no, ni la madurez, ni la experiencia, ni la capacidad de hacerlo. Entonces lo vamos metiendo como que en nuestro cajoncito de cosas que asumimos como reales, como ciertas. Y el problema es que cuando llegamos a ser adultos, muchas veces seguimos funcionando con creencias de un niño de 3 años. Y no quiere decir que las creencias sean malas o buenas. Yo soy mucho de no poner etiquetas. Las creencias son, punto. Y no hay que etiquetarlas como buenas o malas porque siempre nos sirvieron para algo en su momento. El tema es que aprendamos a actualizarlas, a verlas, a analizarlas, a confrontarlas con la verdad, a darnos cuenta si en este momento nos siguen funcionando para lo que necesitamos. Y tampoco se trata que las tiremos a la basura porque eso da mucho miedo. O sea, el pensar en que tengo que cambiar todas mis creencias, que son las cosas que me han hecho ser quien soy, accionar, defenderme, interactuar, resolver problemas, da mucho miedo porque sientes que es como si te quitaran todo el programa y entonces, ¿con qué funcionas? ¿No? O sea, ¿qué es lo que te va a ayudar a funcionar e interactuar en la vida? No se trata de eliminarlas, se trata de justamente apretar el botoncito para darles el update, o sea, la actualización. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es mucho un trabajo de conciencia, es mucho un trabajo de identificar dónde estás hoy, cómo te sientes y ir identificando esas pequeñas creencias que te están limitando. El problema con las creencias es ese, las que te limitan a conseguir lo que tú quieres, porque voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Tú desde niño te dicen, te machacan en la cabeza, tienes que salir con suéter, tienes que salir con suéter, y si no sales con el suéter, te vas a enfermar. Y muchas veces nos enfermamos, y si alguna vez por coincidencia te llegaste a enfermar, entonces esa experiencia hizo que esa creencia se arraigara muchísimo en nuestra programación, entonces te es imposible salir sin suéter, te sientes mal, y probablemente te enfermes. Ahora, si eso fuera cierto, todas las personas que salen sin suéter se enfermarían. Eso sería científicamente comprobado. Uh-huh. No quiere decir
que el que te salgas sin el suéter por fuerza te vaya a generar que te enfermes, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? A lo mejor me limita a ir a lugares donde no llevo el suéter, o me limita de salir a mi casa, de salir de mi casa sin el suéter, aunque haga mucho calor, o me fui de mi casa sin el suéter y de pronto empieza a hacer frío y me empiezo a sentir mal y me la paso mal porque no traje suéter y entonces estoy pensando que me voy a enfermar en lugar de disfrutar lo que estoy haciendo. Entonces, esa sería una creencia limitante. Entonces, tenemos que ir identificando qué creencias nos están estorbando, qué creencias nos detienen de conseguir lo que queremos y con este trabajo de hacer conciencia, entonces pensar que sí queremos, que sí nos funciona para darle al botoncito de actualizar y traer esta nueva creencia que nos va a ayudar a conseguir lo que queremos. No se trata de quedarnos sin una creencia, porque como les digo, es esta programación que nos ayuda a funcionar en la vida. Se trata de que si identificas una que no te sirve, traigas la nueva, te des cuenta que sí te sirve. De otra manera es como si yo quisiera remodelar mi casa y sacara yo todos los muebles porque ya no me sirven, ya no me son funcionales, están rotos, etcétera. Y entonces llego en la noche y los dejé en la bodega de junto y llego en la noche y quiero cenar y no tengo sillas, no tengo mesa. Lo más cómodo va a ser ir a la bodega de junto y traerme otra vez todo y sentarme otra vez en esas nuevas. Entonces, en esas cosas en lugar de traer las nuevas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las creencias? Tenemos que pensar que sí nos va a servir, cómo las podemos modificar para nuestras circunstancias actuales y traer la nueva, ¿sí? Y tratar de deshacernos completamente de las anteriores, o sea, tenemos que sustituir la nueva por las anteriores. Y como toda en esta vida es un proceso, porque estamos habituados a pensar de cierta forma, a ver las cosas con cierta perspectiva. Entonces, yo los invito a que de vez en cuando abran la puertecita de atrás de sus burbujas, se salgan a dar una vuelta sin este miedo de que vas a perder lo que ya tienes, sino como si fuéramos de vacaciones a conocer cosas nuevas y a ver qué nos traemos de recuerditos o de souvenir, etcétera. Y entonces veas cómo funcionan las demás burbujas y traigas a las tuyas esas cosas que te podrían funcionar. Porque esto nos ayuda a cambiar de perspectiva y nos ayuda a integrar cosas nuevas, nos ayuda a ver las cosas desde otros puntos de vista, lo cual enriquece nuestra experiencia y enriquece nuestra vida. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de las creencias y actualizarlas? Porque lo que creemos, o sea, somos lo que creemos, no lo que queremos. Por más que tú quieras hacer algo, si no crees que lo puedes hacer de verdad y no identificas qué es lo que te está limitando a conseguirlo, vas a seguir obteniendo exactamente los mismos resultados. Entonces, por eso es tan importante que identifiquemos qué es lo que hay ahí abajo. Entonces, hay varios pasos en las creencias, varios niveles, y vamos a ir de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, la creencia central es la que genera todo lo que pasa a tu alrededor. Entonces, es aquí donde todo empieza. Por decir, les voy a poner un ejemplo. Yo creo que soy mal de matemáticas, o sea, tengo esa creencia arraigada en el fondo de que soy mal de matemáticas y pudo haber sido porque mis papás, la sociedad, y aquí muy probablemente aunado con una mala experiencia con una maestra muy, muy chica, que me hizo sentir y creer que yo era mala en matemáticas, se me quedó la idea de que soy mal en matemáticas. Entonces, mis percepciones y mis actitudes en la vida van a estar reguladas por esa primera creencia. Y entonces, ¿qué va a pasar? Mi actitud hacia las matemáticas va a ser negativa, no me van a gustar, mi actitud va a ser de rechazo. Si voy a percibir todo lo que tenga que ver con matemáticas como algo que me va a implicar un reto grande y que no lo voy a querer hacer. Entonces, después obviamente yo pienso que soy mal en matemáticas. Entonces, estoy pensando todo el tiempo que soy mala, que no me gustan, etcétera. Y me siento, entonces viene una emoción, incapaz de aprender matemáticas, de entender matemáticas o de practicar o llevar alguna actividad que tenga que ver con matemáticas, lo cual también me hace sentir frustrada y me hace quizás sentir incapaz o tonta. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a decidir, ya que me sentí de cierta forma, ¿qué voy a decir? Pues voy a decidir que no voy a estudiar nada que tenga que ver con matemáticas porque soy mala, porque eso es lo que pienso y lo que siento y es lo que creo. Entonces, aun cuando por decir me hubiera gustado estudiar contabilidad, pues no puedo estudiar contabilidad porque soy mala en matemáticas y entonces tomo una decisión basada en esa creencia y decido estudiar otra cosa que no tenga nada de matemáticas. Y mi experiencia en la vida va a ser de, a lo mejor estas
esta falta de satisfacción porque me hubiera gustado hacer otra cosa y no me di la oportunidad porque la creencia de raíz que se arraigó desde hace mucho tiempo estaba ahí, pero tampoco me di nunca la oportunidad de intentarlo hacer diferente o de realmente comprobar si yo era mal en matemáticas o de tomar clases extras o de a lo mejor buscar un maestro que explicara de forma distinta para entonces poder con hechos rebatir si esa creencia de si realmente yo era mala en matemáticas o simplemente era que no entendí en algún momento y de ahí me seguí, ¿no? Entonces, el tema es que las experiencias de vida están basadas en lo que creemos. Si se fijan, vamos hacia atrás y llegamos a esta creencia de raíz. Entonces, mis experiencias buenas o malas van a depender de lo que yo creo, percibo, siento, decido y experimento, ¿no? Entonces, esas creencias, siempre nuestras creencias van a crear nuestra realidad. Ese es el tema. Entonces, es muy importante que nos hagamos conscientes de estas cosas. No se trata tanto ni siquiera de que si tengas que psicoanalizar, si tus papás se hicieron rompiendo mal, si el maestro te traumó o no. O sea, es que lo veas desde este lado muy, muy objetivo, que tomes distancia y que hoy en día digas, tengo el programa, la aplicación al día. O sea, me están sirviendo estas cosas para yo hacer lo que necesito hacer y llegar a hacer lo que quiero. Y si no, ¿de dónde viene? Si es necesario, pero si no, la analizas, la identificas y por qué sí lo puedo cambiar. Entonces, busquen por qué cosas pueden cambiar esas creencias que los están limitando. Si tienen dudas, si quieren saber más de esto, contáctenme. Si a alguien más le interesa este tema, compártanme, denme like y les dejo todos mis datos como siempre y nos vemos la próxima. Gracias. Bye.